¿Cómo les va? Gusto de saludarlos nuevamente en este capítulo de Reporte Minero. Todas las semanas analizando, entrando en profundidad en la agenda minera y energética, por supuesto que tiene novedades para rato. Y hoy, varios temas que vamos a estar tratando en esta nueva edición de Reporte Minero. En esta jornada vamos a analizar los últimos acontecimientos en la agenda minera junto a Joaquín Villarino, presidente del Consejo Minero. Hay mucho tema por conversar, desde el nuevo catastro de inversiones hay cifras bien interesantes con respecto a la mirada que se tiene hacia el año 2027. También cómo está el contexto, no solamente por el precio de los metales, especialmente el cobre, que ha tenido una baja relevante, pero considerando lo que son las negociaciones colectivas, también la productividad, varios puntos, varios temas que vamos a estar conversando con Joaquín Villarino aquí en Reporte Minero. Además, hablaremos sobre calificación y competencias en el sector con Sergio Vicente, presidente de la Comisión Minera. ¿Qué es ser un profesional competente? Lo vamos a estar contando de qué se trata la iniciativa y, por supuesto, también los distintos aspectos que tiene aquí en el programa. Y conoceremos una iniciativa desarrollada por la Mediana Minería para capacitar a los pescadores de la caleta Sifuncho en Taltal y repoblar de marisco la zona. Acompáñenos en este nuevo capítulo de Reporte Minero. Cochilco prevé inversiones, escuche bien, por 65.747 millones de dólares en proyectos mineros para el próximo decenio. La cartera de proyectos 2018-2027 considera 44 proyectos. Y para hablar sobre el aporte productivo y también los desafíos del sector en esta materia, nos acompaña Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero. Joaquín, un gusto tenerte nuevamente aquí en el programa. ¿Qué tal? El gusto es mío. Muchas gracias por la invitación. A ver, inversiones por más de 65.000 millones de dólares. ¿Cómo leerlo a primeras? ¿Como una buena cifra? ¿Como una proyección positiva con respecto a lo que fueron los últimos años más bajos de la agenda minera? Bueno, no, el catastro de inversión de Cochilco no se mueve mucho respecto al año pasado, es en torno a un 5%. El cambio más radical se produce si uno lo compara con la agenda que teníamos hace unos 6 o 7 años, donde habían proyectos por 102.000 millones de dólares. ¿Qué es lo que ha pasado en este tiempo? Bueno, no se han invertido 60.000 millones de dólares. Hay proyectos que quedaron rezagados, postergados o olvidados. Algunos fueron rechazados por el sistema, por así decirlo, o en instancias judiciales o administrativas. Pero de todas maneras es una cartera atractiva. La minería sigue siendo una de las locomotoras que tira el crecimiento del país y por lo tanto tener la posibilidad, el potencial de desarrollar inversiones por esa magnitud, creo que es una estupenda noticia para el país. Sin lugar a duda, esta buena noticia va acompañado de nuevos requerimientos que hemos ido conociendo en los últimos años. Requerimientos de tipo ambiental, requerimientos de demandas de las comunidades, requerimientos tecnológicos, requerimientos de productividad. Bueno, tú los conoces muy bien y si quieres detenerte en alguno de ellos, encantado. Y vamos también a eso, pero antes quiero ir al punto que tú señalabas. Obviamente el catastro no se mueve mucho, hay muchos proyectos que quedaron en pausa. Y de hecho se nota cuando dentro de este catastro hacia el 2027 solamente hay 6 nuevos proyectos. Preocupa en el Consejo Minero, preocupa en la industria de que solamente tengamos 6 proyectos. Todos los proyectos mineros siempre hay que verlo a largo plazo, nunca corto. Pero cuando hablamos de 2027, 6 proyectos, ¿es una cifra baja de lo que podría en el actual contexto suceder? No, no es una cifra baja. En esto hay que ser realista. Un proyecto minero tarda desde que se conocen más o menos los recursos y se comienza a analizar seriamente hasta que tú tienes la primera tonelada de producción o el primer cato, o en el caso del cobre, prácticamente una década. Y por lo tanto, tener en el pipeline 6, 5, 7 proyectos es bastante razonable. Ahora, lo dramático es que cuando en menos de una década tú tienes 3 proyectos que se caen de esos 4 o 5, que es lo que ocurrió parcialmente con Dominga, que tenemos la posibilidad de que se ejecute si es que tiene un buen resultado en los tribunales y en la aprobación ambiental que tiene que dar la autoridad administrativa todavía. Es lo que ocurrió con otros proyectos que todos conocemos, como el caso de Pascualama o como fue algún otro proyecto en la tercera región. Claro, Esas son un tema que también es bien interesante, porque un proyecto binacional donde por el lado argentino estaba todo listo y aquí fue el problema. Y aquí fue el problema, lamentablemente. Pero yo creo que esas son las malas noticias, cuando tenemos una institucionalidad que no es capaz de resolver las objeciones que muchas veces son muy válidas, bien fundadas, no es capaz de sobreponerse a algunos contratiempos y terminamos con proyectos que están en el pipeline una década, se obtiene la mayoría de los permisos y finalmente hay una especie de emperador romano que dice sí o no
y eso no es muy sano. Ahora, me parece que se han ido solucionando muchos de estos problemas y hemos visto ya con la Comisión Asesora Presidencial para la Reforma del Sistema Ambiental buenas noticias, hemos visto un proyecto de ley que reforma el sistema ingresado durante este gobierno que tiene aspectos muy rescatables, otros que nos parecen que habría que revisar y mejorar. Pero me parece que la propia oficina que se ha constituido bajo el Ministerio de Economía, La conocida Oficina de Grandes Proyectos. de proyectos sustentables, creo que es una buena idea, y además cuando uno escucha al ministro y al propio Juan Ovaz, que está a cargo de la oficina, hablar de por qué tiene este nombre de sustentable, es reconfortante, porque la verdad es que no se trata simplemente de apurar la tramitación porque sí, sin bajar estándares, eliminamos burocracia, y creo que eso es la línea correcta para gozar de los beneficios de una industria que le ha dado mucho al país y que marca su carácter desde sus primeros años. Me quedo con burocracia. Palabras del presidente de la República, ministro de Minería, donde yo he escuchado varias veces, se reitera este concepto. No puede ser que un proyecto minero se demore 5 años en saber si se va a comenzar. Hay que rebajar esos tiempos. ¿Tú ves ya claridad con respecto a ese aspecto y que finalmente cumpla las dos dimensiones? Primero, que sea una certeza y garantía para la empresa que quiera explorar, que quiera producir un proyecto minero nuevo, pero también que cumpla y no tenga un problema en el desarrollo del proyecto. A ver, yo creo que la preocupación es razonable y bien fundada. El informe que hace la Comisión Nacional de Productividad a fines del año pasado demuestra que Chile pierde productividad porque tiene un sistema de aprobación de proyectos ineficiente. Y a esta conclusión llega comparando a este país con otros países mineros, como Canadá, Australia, el propio Estados Unidos, donde los plazos son más acotados, y le puedo asegurar que los estándares no son menores que los chilenos, incluso son mayores que los chilenos. Eso es clave. Son procesos, por lo tanto, que pueden ser más eficientes sin bajar estándares, sin bajar calidad, sin bajar satisfacción de necesidades y demandas muy razonables desde el punto de vista económico, desde el punto de vista ambiental y desde el punto de vista social, que es lo que permite que los proyectos sean sustentables en el largo plazo. Por lo tanto, esta preocupación del gobierno tiene un buen fundamento. Nosotros hemos venido levantando el punto ya hace más de 5 años, en que hemos venido diciendo dónde están los obstáculos. Y te digo, en Australia la aprobación de un proyecto puede demorar 3 años. Aquí estamos en 5 o 6. Creo que tenemos un desafío y una oportunidad tremenda de modernización del Estado, de agregar recursos para satisfacer más rápido necesidades del país. ¿Y cuánto hay que esperar para eso? ¿5 años más? ¿10 años más? A ver, yo creo que eso finalmente también es lo que dará certeza a la industria. A ver, yo creo que se están dando buenos pasos correctos. Es decir, vuelvo sobre esta oficina de proyectos sustentables bajo el Ministerio de Economía. Creo que el Ministerio de Minería ha organizado también una oficina que está colaborando a coordinar el funcionamiento de los servicios. Y creo que también es una estupenda noticia. Hay una preocupación desde la Comisión Nacional de Productividad en analizar permisología. Es decir, yo creo que se están dando pasos muy concretos que tienen un buen sustento y con resultados específicos. Adicionalmente, va a ser necesario introducir algunas modificaciones legales y eso puede tomar más tiempo. Hemos visto un Congreso un poquito crispado, con poca capacidad de colaboración, con una visión más bien miope desde mi perspectiva, una visión más bien cortoplacista, que no está pensando en el desarrollo del país, porque al final, que haya o no haya minería, todos los clichés aparte y las frases para el mármol aparte, es si hay o no hay muy buen desarrollo para el país. Esta es una industria que en definitiva le ha cambiado la vida a un porcentaje importante de chilenos y al propio país. ¿Tú crees una industria que en el aspecto legislativo ha quedado más bien como un estereotipo? Se habla siempre del royalty, de alguna manera siempre terminan siendo los malos contra los buenos. ¿Se ha quedado un poco en esa tecla? A ver, yo creo que hay sectores que tienen una posición bastante ideológica respecto de la industria minera, que no tienen ningún interés en conocer de fondo qué es lo que hace la industria, que se quedan con algunos pasivos negativos evidentes de la industria minera, pero que son, la verdad, análisis un poco injusto, porque cuando uno analiza con estándares del 2018 conductas o actividades que se realizaron el año 60, 70 u 80, la verdad que nadie pasa la prueba de la blancura, no solo la industria minera, ni siquiera nosotros que podríamos decir fumábamos en los restaurantes o se fumaba en los aviones o se circulaba, digamos, en auto a 110 kilómetros por hora sin cinturón de seguridad, y hoy día nos parece
hace todo esto que atenta contra algunas cuestiones básicas de convivencia, de salud, etcétera. Es decir, los estándares van cambiando y uno no puede juzgar la historia con los estándares actuales. Puede tener un juicio más o menos negativo, pero no por eso condenar definitivamente la actividad. Creo que esta es una actividad que ha hecho mucho más por el bien del país que por el mal, y en los últimos años y las últimas décadas, los primeros que comenzaron a hacer estudios de impacto ambiental, incluso antes que la legislación fuera obligatoria, hemos sido nosotros. Esta es la industria que tiene más requerimientos para entrar en funcionamiento, 1.500 permisos a 1.800 permisos para echar a andar un proceso. Recicla el 78% de sus recursos hídricos. Solo utiliza por cifras públicas dadas por el aparato público el 3% de recursos hídricos del país, y en zonas mineras el 4% en promedio desde Rancagua hacia el norte. Es una industria que fue la primera que se embarcó en la eficiencia energética a través de un convenio con el Ministerio de Energía. Es la primera industria que invirtió en serio en energías renovables. Es una industria que ha cambiado la forma de relacionarse con las comunidades, generando convenios de ganancia recíproca y valor compartido. Es decir, es una industria que estableció en Chile unos estándares de seguridad laboral que la han llevado a tener los mejores ratios en accidentabilidad. Entonces, la verdad que cuando caemos en estos estereotipos de que esta es una industria que hay que eliminarla del país, está basada fundamentalmente por algunas concepciones ideológicas medioambientalistas, un poquito radicales, o están basadas lamentablemente en desinformación, como yo he dicho algunas veces con algo de falta de respeto quizás, y le puede molestar a alguien, digamos, políticamente. Yo creo que a algunos honorables le hace falta un poquito de cerro. Sería bueno que conocieran un yacimiento minero, que conocieran una localidad que vive en torno a la minería, y se sorprenderían de la calidad de los trabajos y del aporte a mejores condiciones de vida. Mucha gente. En ese aspecto, Joaquín Villarino, ha cambiado también la relación de las empresas de la minería con sus trabajadores y de los trabajadores también con la minería. Y se han sido cambios positivos, porque muchas veces los cambios no tienen por qué ser buenos, a veces pueden ser malos, de hecho. Y eso te lo pregunto también desde el punto de vista de lo que han sido las negociaciones, los periodos de negociación colectiva en las últimas semanas, y también lo que sucedió, por ejemplo, en Codelco. Había mucho temor con respecto a lo de Escondida. Se aplazaba de alguna manera el contrato colectivo. Finalmente, todos respiran más tranquilos, pero obviamente ha habido un análisis bastante más en profundidad, pasando a lo que ha sido también el contexto. 4 años donde los precios de los metales claramente hacían más tensa la relación. Bueno, esto ha cambiado por los precios, pero finalmente se mantiene esa duda. A ver, yo te diría que la industria minera es bastante ejemplar y líder en las relaciones con sus trabajadores, sobre todo con el mundo sindical. Si existe un sector productivo en este país que tiene sindicatos fuertes, bien organizados, con líderes responsables, la mayoría de ellos bastante visionarios y que han contribuido de manera decisiva a la consolidación de un sector productivo que es líder en el mundo. Digamos, Chile, si hay algo que es campeón del mundo en la producción, en cantidad y en calidad de cobre, ninguna otra cosa la hace igual de bien, de verdad, digamos. Y por lo tanto yo creo que actores fundamentales de aquello también son los trabajadores. Y por lo tanto yo me atrevería a decir como primera frase, las relaciones laborales con los trabajadores al interior de la industria minera son más maduras que inmaduras, son más positivas, y me atrevo a decir que el vaso está mucho más lleno que vacío. ¿Son más constructivas? Que también el punto ahí que sí, yo creo que en la gran mayoría de los casos lo que vemos son negociaciones colectivas constructivas. Yo creo que, por ejemplo, en lo que hemos visto en los últimos 2 años, claro, todo el mundo pone el centro de la atención en la negociación colectiva que existió en Escondida, porque tuvo una paralización de 44 días, que tuvo un efecto económico en las cifras macroeconómicas del país durante el primer trimestre del año pasado. Pero nos olvidamos de las restantes negociaciones colectivas, que suman más de 20 que hemos tenido durante el año, donde no ha habido huelga, donde se ha cerrado dentro de los periodos de negociación, con mayores o menores tensiones, pero en términos que van haciendo que los contratos evolucionen. Yo veo cada vez dirigentes sindicales más maduros y sobre todo administradores de compañías mineras, los encargados y responsables finales de las compañías, entendiendo que esta es una relación recíproca de largo plazo y que le da sustentabilidad a la industria. Esta es una industria, creo yo, que tiene mucho que mejorar todavía. Sobre todo tenemos muchos desafíos de productividad y tenemos muchos desafíos derivados de las incorporaciones tecnológicas, que en algunos sectores se puede mirar como una amenaza, pero que nosotros miramos como una tremenda oportunidad para el país. De mano de la minería podemos tener un desarrollo tecnológico tremendo en torno a la misma. Esta puede ser una industria tremendamente virtuosa en ese sentido. Eso es lo que de repente me produce una cierta angustia. Me encantaría que fueran y conocieran lo que es un yacimiento minero y vieran la innovación tecnológica que existe ahí dentro. En general, el resumen,
Yo te diría que salvo excepciones y lunares que no son muy bonitos, en general las negociaciones colectivas, la relación con los trabajadores son maduras y miran el largo plazo. Bien, Joaquín Villarino, presidente ejecutivo del Consejo Minero, nuevamente gracias por acompañarnos aquí en la mesa de Reporte Minero. Muchas gracias por la invitación. Muy bien, muchas gracias. Vamos a hacer una pausa, nos quedan más temas, entrevistas que vamos a estar aquí abordando en el programa, no se vaya. Regresamos a Reporte Minero. La Comisión Minera cumplió 10 años de existencia y para hablar sobre su labor nos acompaña hasta ahora su presidente, Sergio Vicencio. Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. Bienvenido a Reporte Minero. Muchas gracias y gracias por la invitación. A ver, primero preguntarle qué es la Comisión Minera, para quienes nos ven a esta hora y cuál es el objetivo también que tiene. Bueno, la Comisión Minera es una organización público-privada cuya finalidad es administrar el listado o el registro de las personas competentes, que son aquellos profesionales que están capacitados para reportar recursos y reservas minerales. Vale decir, la Comisión Minera tiene que velar porque aquellas personas que están haciendo esos informes sobre la riqueza del subsuelo tengan las capacidades suficientes. Una comisión de registro, pero también de evaluación, ¿no? ¿Se podría ver así? Yo diría que es más bien de registro. La evaluación que nosotros hacemos es en cuanto a si el profesional tiene las capacidades para emitir un informe que de acuerdo a la norma se considera que debe ser el transparente, material y competente. Es decir, debe tener transparencia, materialidad y competencia. ¿De qué profesional estamos hablando? ¿De qué áreas, para tenerlo claro? Los profesionales que componen el registro de la Comisión Minera son aquellos que tienen relación con la minería. Esencialmente son geólogos e ingenieros de minas, ingenieros metalúrgicos también, que son de la misma digamos, de la misma área. Da la importancia que finalmente desde los informes, el trabajo que realizan aquellos que están en el registro, da certeza a las empresas, pero también al Estado, cuando muchos de los proyectos, por ejemplo, hay también una pata que es importante en términos del ámbito público-privado, ¿no? Claro, bueno, nosotros tenemos nuestro control, lo ejerce el Ministerio de Minería y lo que era la Superintendencia de Valores y Seguros, que hoy se llama Comisión de Mercado Financiero, CMF. CMF, claro. Ellos son nuestros controladores, digamos. Ahora, la comisión está formada por 5 instituciones, cada una de las cuales pone un representante, que son el Consejo Minero, la SONAMI, el Colegio de Ingenieros, el Instituto de Ingenieros de Minas y el Colegio de Geólogos. Yo soy representante del Colegio de Geólogos. Y ellos forman un directorio que son 5 personas y esas personas eligen una directiva y de esa manera opera, digamos. Sergio, ya entendiendo bien de qué se trata la comisión, definamos un poquito el fondo. ¿Qué es un profesional competente? ¿Cómo lo mira la Comisión Minera un profesional de la minería competente, con competencia? Bueno, primero hay una cosa formal. Debe ser un profesional que tenga al menos 10 años de experiencia laboral y 5 años de experiencia específica. Este concepto de experiencia específica es bien importante. La minería, usted sabe, es muy variable en cuanto a materiales, en cuanto a tipos de depósitos, en cuanto a tipo de suelo, etc. Entonces, no cualquier profesional, si bien tiene los títulos, puede reportar cualquier materia. Por ejemplo, yo no podría reportar nada relativo a salitre, por ejemplo. Mi experiencia específica ha estado siempre relativo al cobre, eventualmente oro, ese tipo de yacimiento. Claro, se va de alguna manera catalogando por la expertise y también las habilidades que tiene para ciertos minerales, pero también para distintos aspectos como morfología, me imagino. Justamente. Eso se llama experiencia específica. Perfecto. Entonces, el profesional tiene que tener la calificación universitaria, digamos, y la experiencia específica. Por eso que cada vez que se emite un informe, el profesional que está listado en la comisión debe solicitar un certificado de validación, certificado que sea específicamente para cada informe. ¿Cuál es la importancia de este punto? Que sea validado, que sea competente, que efectivamente cumpla con las condiciones que son necesarias para ese trabajo. Yo creo que tiene una importancia no menor para la minería porque le entrega confianza al mercado. Esto se origina, usted conoce muchos años antes, yo no sé si se le da en los 90 probablemente, el caso de Briex, que es un yacimiento en Indonesia que fue un montaje. Se inventó un yacimiento y se perdió mucho dinero. Hay toda una historia, está en internet, se lo puede buscar fácilmente. Yo creo que a raíz de eso surge la necesidad de generar en el mundo minero una forma de reportar los recursos que, como dije, debe ser
tener materialidad, competencia y transparencia. En esto, en lo que comentábamos también en la entrevista anterior, junto a Joaquín Villarino, que son proyectos de 10 años. Entonces, evidentemente, todos los aspectos que van desde el inicio, el desarrollo y el final, ya cuando se está comenzando a producir, es clave. Pero claro, ahora, parte de estas cosas, digamos, además hay reportes, como usted dice, que son de tipo legal. Si alguien quiere llevar un inversionista, quiere llevar un yacimiento a la bolsa, probablemente le van a pedir un informe de una persona competente. Seguramente lo van a hacer así, porque la Comisión del Mercado Financiero lo exige así. Es parte también de la normativa. Es parte normativa. Los informes de cierre, usted sabe, nos habló recién sobre ese tema, que no es menor, es bien relevante. Cuando se inicia un proyecto minero debe haber un plan de cierre. Claro. Y ese plan de cierre debe estar financiado. Plan de cierre que muchas veces tiene mitigaciones, que tiene todo un aspecto y una estructura que finalmente no es llegar y cerrarla. Exactamente, pero tiene un costo. Claro. Y ese costo se debe garantizar con un instrumento financiero. Y transparentar. Claro. El cálculo de ese monto se hace, entre otras cosas, por las reservas del mineral, que son claves. ¿Cuánto reserva de mineral tiene? Porque dependiendo de su reserva de mineral, tiene una vida útil. Y ese informe de reserva lo hace una persona competente. Y eso es parte de la exigencia que tiene cuando hacen esos informes. Actualmente, Sergio, en ese sentido, con la importancia que tiene la comisión y también con los desafíos que se van dando con una minería que ha ido cambiando, que muchos dicen, bueno, pero tiene 100 años, sigue igual. No, ha ido cambiando. Sí, hay varios desafíos en términos de tecnología, innovación, productividad. ¿Cuál es también el desafío que está presente en la comisión con respecto al acontecer actual de la minería nacional e internacional? Porque aquí obviamente es un todo. Bueno, la comisión siempre está, a pesar de que tiene no todas las capacidades que debiera desde el punto de vista organizativo y financiero, porque somos una organización bastante pequeña, siempre se está actualizando. Nosotros, entre las cosas que hacemos son cursos y, digamos, ciclos de charlas de actualización de distintas materias que tienen que ver con este campo que estamos discutiendo. Hay temas que están, yo diría, pendientes, que no me atrevo a tocar acá porque tenemos que discutirlo más internamente, pero, por ejemplo, algo que se tiene que empezar a ver probablemente luego es el tema de los recursos no metálicos, como el litio. Claro. Que el litio no es un material sólido, es una salmuera. Entonces, evaluar una salmuera no es lo mismo que evaluar un yacimiento de roca dura. ¿Y no se puede aplicar entonces el mismo criterio en varios aspectos? Hay variables que tienen que evaluarse bien y hay que, digamos, desarrollar algún tipo de normativa mejor de la que hay ahora, para poder reportar ese tipo de cosas. Ahora, ¿cómo uno se puede inscribir para ser un profesional competente dentro de la Comisión Minera y también cuáles son los requisitos que se tienen que cumplir? Bueno, como le dije, debe ser un profesional universitario con un título relativo a la minería, que tenga 10 años de experiencia y 5 años de experiencia en el área específica en que postula, que hoy día son geología, minería y metalurgia. Son 3 áreas nomás. Y luego de eso pasa por una comisión de admisión, la que hace un informe que es sometido a nuestro directorio, quien decide finalmente si se inscribe o no. Perfecto. Bien, Sergio Vicencio, nuevamente muchas gracias por acompañarnos aquí en Reporte Minero. Gracias a usted por invitarnos y muy amable. Muy bien, un gusto. Hasta luego. Bien, vamos a ir a otro tema aquí en el programa. Minera Las Cenizas, junto a los pescadores de la caleta Sifuncho y la Facultad de Ciencias del Mar de la UCN, inauguraron un laboratorio que permitirá el repoblamiento de especies marinas en las costas de Taltal. Lo vemos en la siguiente nota. A 30 kilómetros al sur de Taltal, en la región de Antofagasta, se encuentra la caleta Sifuncho. En este rincón de Chile se desarrolla una iniciativa inédita que utiliza el agua de mar procedente de la minería para beneficiar a los pescadores de la zona. El pie inicial empezó con la iniciativa que ya los recursos están sobreexplotados y necesitamos ya ahora cultivar. Como existía acá agua de mar de buena calidad, eso dio la oportunidad de instalar un laboratorio de reproducción de animales marinos para poder trabajar en conjunto con los pescadores acá de la caleta Sifuncho y repoblar las áreas de manejo sobreexplotadas. Estamos reproduciendo larvas de erizo, macroalga y microalga como suministro de alimento a las larvas de erizo. La idea es más adelante producir ostras, ostiones, piure y lapa. Estas animales, semillas y plántulas las vamos a producir y las vamos a repoblar en este sector.
y también las vamos a cultivar. El laboratorio, ubicado a 7 kilómetros de la costa en la minera Las Cenizas, utiliza un 1,28% del agua de mar que extrae la compañía para sus procesos por hora. Han podido lograr tener un proyecto muy hermoso, un proyecto que de verdad nos va a traer para la comuna de Taltal una mirada diferente y poblar ese lamentable océano que lo hemos sido capaces nosotros mismos de depredarlo sin darnos cuenta el tremendo daño que le hacemos a nuestras generaciones. En el fondo, utilizarla de una manera distinta, no solamente para el proceso productivo de mineral, sino que en este caso la producción de vida, que yo creo que es un concepto mucho más impactante para toda la comunidad y obviamente ojalá se pueda replicar y que las distintas mineras, las gran minerías sobre todo, que a lo mejor tienen proyectos de extracción de agua de mayores volúmenes, pueden imitar esto y llegar a, no sé, al desarrollo sustentable de la pesca y la minería en Chile. Faltan 6 meses para que los primeros ejemplares conozcan el mar. La iniciativa beneficiará a 24 familias que pasarán de la inestabilidad de la pesca artesanal al negocio de la acuicultura de manera sustentable y en colaboración con la minería. En el futuro nosotros queremos emprender algo más grande, más provechoso para nosotros como pescadores. Y compañeros de otras regiones se contactaron conmigo y ya me estaban comprando semillas ya. Bien, una notable iniciativa que destacamos en el programa. Así terminamos esta nueva edición. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Siempre la invitación a que vean nuestros contenidos en www.reporteminero.cl. También nuestros capítulos y temporadas en www.24horas.cl y conversar con nosotros en Twitter a través de @reporteminero. Que les vaya muy bien. Nos vemos. Cuídense. Chao. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube.